Hay un mensaje que recorrió el mundo entero cambiando el destino de miles de personas. Habla del sentido de la vida y la búsqueda espiritual. Hoy, el mensaje de Silo llega a vos en forma de libro. Presentación en Tucumán, martes 15, 21 a 30 horas, en Patio Lorca. Es un gusto estar reunidos, nos sentimos bien y más por estar en este momento, hacer esta presentación. Pero antes quiero contarles qué tenemos programado. Hemos estado viendo unos videoclips, un poco los primeros contaban la historia de Silo, como muchos de ustedes ya lo conocen, fundador del movimiento humanista, y luego hemos visto otros videos donde ya se lo ve al negro transmitiendo el mensaje. Muy reciente todo, muy fresco todo, y va avanzando a pasos muy veloces. Vamos a hacer en breve la presentación del libro con nuestra invitada especial y posteriormente los invitamos para que pasemos a la parte del bar y quienes quieran compartir un momento social agradable para charlar sobre lo que sigue. Porque han preguntado muchos periodistas, se hace la presentación, pero ¿qué sigue? Bueno, quienes estamos acá, estamos invitando a muchos amigos a que nos acompañen y nos colaboren en seguir esta propuesta. Silo va a hablar durante este año, los últimos sábados de cada mes, desde ese lugar maravilloso que vieron, desde el centro de trabajo de la Cordillera de los Andes en Punta de Vaca, y va a transmitir a los distintos parques que ya están instalados en distintas partes del mundo, mientras otros se van instalando. Silo va a hablar cada último sábado de mes, ya está programado para todo este año, y nosotros en Tucumán seguramente algunos vamos a viajar. En Argentina hay dos parques, uno el de La Reja, que vieron algunas imágenes, es el Parque Sudamericano, está en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, La Reja, y hay otro parque que está en Chaco, muy cerquita de la ciudad del Chaco, donde también se va a transmitir esto. Y por supuesto, así como queríamos abrir a la sociedad tucumana el compartir la posibilidad de contar con el libro del mensaje de Silo, también queremos contar con un parque para Tucumán, de donde se pueda irradiar este mensaje tan necesario a toda la sociedad tucumana. Eso, bueno, lo vamos a charlar posterior a la presentación del libro, tomando alguna gaseosa, algunos gorditos comiendo algo. Así que están invitados todos. Estamos participando acá y ahora viene la parte de los agradecimientos. Algunas comunidades del mensaje de Tucumán, que tenemos reuniones periódicas semanales, han ayudado y están participando muchos amigos del movimiento humanista. Está participando alguien que si no estuviera acá sería muy difícil hacer esta presentación, que es Manfredo, es Héctor Manfredo, que él, muy gustoso, abre su librería para que estos libros puedan venderse al público. Hay un agradecimiento al Patio Lorca, que permite que estemos aquí. Así que bueno, y hay un agradecimiento especial a Silvia Amodeo, que yo la invito a que pase, así vamos a esta presentación. Ella es nuestra invitada especial y ahora les cuento por qué. Vos tomá asiento, Silvia. Bueno, todos saben que cuando el negro hablaba de que estaba corregido y estaba la versión 2007 del mensaje del libro,
esto fue en septiembre del año pasado, se disponía todo para que pudiéramos imprimirlo en esta forma, con una editorial santafesina, Ulrica, con otras características, con un libro, con una presentación especial, en donde rápidamente en el mes de diciembre se estaba presentando en la ciudad de Rosario. En enero, febrero, Mar del Plata, se presentó en Mar del Plata, luego se presentó en la ciudad de Santa Fe, se presentó hace unos días en la ciudad de Córdoba, se está presentando hoy, se presentó hoy en la Biblioteca Nacional a través de la Comunidad para el Desarrollo Humano, presentó el libro en la Biblioteca Nacional el día de hoy. Y hay otras editoriales europeas que ya lanzaron el libro en Europa, en habla hispana y en Latinoamérica. En Chile también hay otra editorial que ha lanzado el libro. O sea que es muy veloz. Nosotros acá queríamos hacer la presentación social y que pudiéramos contar con este material y que los tucumanos pudieran tener acceso de alguna manera a esto que es tan veloz, que es tan nuevo, y que lo pudiéramos hacer social. Y bueno, queríamos invitar a alguien para que lo presentara. Es un evento importante para nosotros y bueno, los amigos propusieron que viniera Silvia. Silvia la conocemos algunos cuando militábamos en el humanismo. Ella vive en Buenos Aires, pero estuvo en Jujuy, en la provincia del norte. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando Silo anunciaba que dejaba de participar en el movimiento humanista para dedicarse a otra cosa. No sabíamos todavía qué era esa otra cosa. Estamos hablando del 2002, ¿no? Muchos de nosotros, nada, pero yo la vi a Silvia muy decidida cuando se habló de un mensaje de lo profundo y de lo espiritual, cómo rápidamente ella se brindaba a esta nueva expresión que sí lo lanzaba al mundo. Muchos de nosotros nos llevó mucho tiempo conocerlos, adaptarnos, entender a veces qué es lo que se estaba haciendo, nos costó. Muchos que veníamos de una participación política social incluso, con ciertas dificultades cuando se hablan de ciertas terminologías como lo espiritual, como peregrinajes y esas cosas, teníamos alguna dificultad para que la palabra y la imagen nos entrara. Pero bueno, Silvia fue una de las primeras de las que yo conozco, así que para nosotros es un orgullo que estés con nosotros, ¿no? Así que te doy la palabra y yo me callo. Buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer, además de las palabras de Rauli, agradecer especialmente a las amigas y amigos de esta querida provincia por haberme invitado a esta presentación, por el significado que tiene la presentación de este libro. Es para mí un honor y una gran alegría volver a estar aquí y volver a encontrarme con amigos entrañables con los que he vivido y compartido la parte más importante de mi vida. Así que muchas gracias. Este libro, el mensaje de Silo, que es el que nos convoca hoy aquí, no es un simple libro, es una de las grandes obras de la humanidad. Es un canto al corazón del hombre. Y si bien no es mi intención, porque no soy especialista en literatura, hacer un análisis literario del mismo, no puedo dejar de exaltar la bellísima prosa poética, las bellísimas descripciones y alegorías y la simpleza con la que es capaz de llegar profundamente al corazón de aquel que busca
descubrir lo sagrado que hay en lo profundo de todo ser humano. Este libro está compuesto de 3 partes. La primera parte es el libro La mirada interna, y ya como su título, ¿no?, nos da indicio que no es un simple libro que se pueda leer desde los ojos hacia lo escrito, simplemente. Es un libro que merece más que eso. Se necesita meditar sobre lo que está allí escrito, porque si tienen la oportunidad de leerlo, se van a dar cuenta que al final de cada capítulo hay mucho espacio en blanco antes de seguir al capítulo siguiente. Esto es porque se merece una meditación, una comprensión antes de seguir avanzando. Y como dice en el primer capítulo, que se llama La meditación precisamente, en el punto 5, aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en humilde búsqueda. Es necesario entonces meditar sobre cada frase, sobre cada capítulo, para que al llegar al final del libro uno pueda comprender lo que se dice al principio. Este libro habla de los temas fundamentales del ser humano, del sentido de la vida, de la inmortalidad y de lo sagrado, de los estados internos por los que se transita en el camino de la evolución interna. Se habla de la fuerza como experiencia, de la fuerza que es esa energía que anima el cuerpo y la mente. En la parte segunda, que está compuesto por la experiencia, que son 8 ceremonias, son experiencias que se realizan junto a otras personas y que son vehículos que posibilitan generar un ámbito interno y externo de unión con nosotros y de unión profunda con uno mismo. Son experiencias que generan atmósferas, ¿no?, que generan una misma sintonía entre todos los que lo comparten. En ellas, además de conectar con lo mejor de uno, uno conecta con lo mejor del otro. Conecta con lo sagrado que hay en cada ser humano. Y a través de ellas se puede experimentar esa nostálgica unidad perdida y la verdadera hermandad entre los hombres. Porque son experiencias universales. Porque a través de ellas se llega a esos espacios profundos donde no hay diferencia ni de credos, ni de sexos, ni de ideologías, ni de razas, ni de edad. Son experiencias no habituales, donde el tiempo y el espacio no son por los que uno habita normalmente, donde el ruido de lo llamado real, de la vorágine en la que estamos sumergidos cotidianamente, en donde la violencia en la que estamos expuestos cada día quedan afuera y nos pone en presencia de lo profundo, de lo sagrado. Y cada uno, después de esa experiencia, podrá traducir esos tiempos de silencio y de mancomunión.
son experiencias capaces de lograr inspiración espiritual y un cambio positivo, por cierto, en la vida de las personas. La tercera y última parte del libro es el camino, que son un conjunto de reflexiones sobre la vida personal, interpersonal y la vida social, donde hay una serie de preguntas y de reflexiones que creo toda persona debiera hacerse alguna vez en la vida. Preguntarse sobre las propias creencias, sobre el sentido de la vida, sobre la muerte y la inmortalidad. Pero para ello también uno debe preguntarse: ¿quién soy y hacia dónde voy? Porque ¿cuántas veces no nos reconocemos a nosotros mismos? O hacemos cosas como automáticamente, sin reflexión, y luego uno hubiera querido no haber hecho o no haber dicho determinadas cosas o haber pasado por determinadas situaciones. ¿Cuántas veces tomamos como nuestro eslogan simplemente porque están de moda o para poder estar dentro de algún círculo determinado y que nada tienen que ver con nuestro profundo sentir? Tal vez uno debiera meditar si lo que cree, si lo que piensa coincide con lo que siente y lo que en definitiva luego hace. Y por sobre todo, meditar sobre lo que uno cree o cree que cree sobre la muerte. Porque según lo que se crea de ella, mis actos tendrán un determinado valor y sentido o tendrán otro. Pero todo esto que estamos hablando carecería de sentido si no hablara de mi propia experiencia con este mensaje, que si bien, como dijo Rowley, se lanzó en julio del 2002, viene desde mucho más atrás, viene desde las primeras charlas de Silo, tal vez con otras formas, pero este mensaje ya existía. Alguna vez tuve 21 años, aunque usted no lo crea. Yo sí te conocí. Alguna vez fui joven. Bueno, era bonita. Y estudiante. Estudiaba arquitectura en la UBA. Venía de un núcleo de familia, la clásica familia de clase media baja, porteña, hija única, con instrucción de escuela primaria y secundaria en escuela privada católica, y creía que todo era bello y que el mundo estaba a mis pies. Bueno, eso creía hasta ese momento, porque hasta ahí nunca me había preguntado sobre mis temores, sobre la muerte, sobre el sufrimiento que me producía pensar en la muerte de mis seres queridos, y no me atrevía a pensar en mi propia muerte, ni tampoco quería enfrentar el miedo a la soledad que me llevaba a actuar de determinada manera. Y a pesar del horror que se vivía en ese entonces en la Argentina, que no me era ajena, mi vida en general era como un oasis, ¿no? Yo vivía en una burbuja de aire dentro de ese núcleo.
y frente a la violencia y desasosiego en la que se vivía. Y tenían sueños como los tiene todo el mundo, sueños de ser una profesional exitosa, y lógicamente que eso iba a derivar en un muy buen pasar, ser brillante, casarme, tener hijos, viajar por el mundo. Bueno, no muy diferente a lo que aspiran muchas personas. Y vale decir que algunas de ellas las cumplí. Me recibí, me casé, tengo 2 hijos maravillosos, pero claro que nunca fui una profesional exitosa. Tampoco fui famosa por otros motivos. Vivo de mi trabajo. Y mi matrimonio duró solo 6 años. Así que muy pocos de esos ensueños siguieron adelante. Pero volviendo a esos 21 años, a esa época de estudiante de arquitectura, que como muchos sabrán, son épocas en las que uno se traslada y vive en la casa de otro durante días y semanas, preparando láminas y láminas y tomando café y mate para alguna entrega. Yo me había ido a la casa de una amiga, de una compañera, a hacer una presentación, y hacía varios días que estábamos ahí, y esa casa estaba en construcción, y la persona que llevaba a cargo, que tenía a cargo la obra, que también en ese entonces era joven, era bonito, simpático, y que varios años después terminó siendo mi marido y el padre de mis hijos, vivía hablando de un tal Silo todo el día. Y uno lo miraba con desconfianza, diciendo, pero si yo soy feliz, yo no necesito esto es para gente que tiene problemas, ¿no? Esto no es para mí. Y un día me dejó un libro. Ese libro era La mirada interna, que por ese entonces era anónimo. Y un día me fui a acostar un rato y no tenía que leer. Entonces, así media con desgano, y como para que me diera sueño y descansara, me puse a leer este libro. Pero resultó que apenas lo comencé a leer, me empezó a impactar. Y cuando llegué al capítulo 7 y 8, que habla de presencia y control de la fuerza, como una voz muy fuerte, muy profunda, apareció en mí y se expresó, y dije, esto es lo que siempre estuve buscando. Muchos años me pregunté de dónde había salido eso, si yo creía que no estaba buscando nada. Pero a partir de ese momento, ese libro y su autor, Silo, fueron mis guías. Claro que tuvieron que pasar muchos años, mucho aprendizaje y mucha acción personal y conjunta realizada para poder comprender esas palabras que habían surgido al leer este libro, y que yo sabía, aún sin comprender, que habían surgido de un lugar muy profundo de mi ser. Lo cierto es que allí empezó este camino que hoy me trajo hasta aquí. Y quiero contarles que desde entonces la meditación fue para mí el eslabón para unir lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Comencé a meditar sobre el absurdo de la muerte, sobre mis acciones y cómo mis acciones terminaban en otros, de una manera o de otra, ayudando o perjudicando según fueran estas. Y los principios, estos principios están en este libro, que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interna del capítulo 13, donde hay algunos párrafos para mí que fueron muy importantes, que dicen: distinta es la actitud frente a la vida cuando la revelación interior hiere como un rayo,
o siguiendo los pasos lentamente, meditando sobre lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido en sentido. O no es indiferente lo que hagas con tu vida. Estas frases fueron mis palos mayores donde me amarraba frente a las tormentas que, como todo ser humano, me tocó vivir. También poco a poco fui aprendiendo con mucho esfuerzo, a intentar tratar a los demás como quiero ser tratada. Regla de oro de este mensaje y principio fundamental. Y cuando entendí el beneficio de esta actitud y a partir de esa comprensión, lo humano cobró otra dimensión. Porque lo humano ya no era solamente yo, ni tampoco yo y mis seres queridos nada más. Lo humano estaba y está en todo ser humano, como lo está esa posibilidad de búsqueda inmemorial que nos lleva en una única dirección creciente, de avance, de evolución, de futuro. Pasé también por momentos de infinita tristeza en la que mi guía y su enseñanza me dieran fuerza y sabiduría para seguir adelante y para encontrar respuestas. Cuando me sentía sin fuerzas o débil frente a situaciones, evocaba la frase: serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentre resistencia. Y recobraba la fuerza. Pero fue en el momento donde perdí un hijo y luego cuando partió mi madre que pude meditar profundamente sobre el sentido de la vida y la trascendencia. Y donde apareció por fin la certeza que me permitió llevar a otros con más fuerza, porque la certeza da más fuerza, este mensaje de esperanza. Porque si esto era tan bueno para mí y trascendental para mi vida, que me ayudó a saltar el abismo, ¿cómo no transmitirlo a otros? ¿Cómo no regalarles a otros esta oportunidad de poder cambiar la mirada sobre uno y sobre los otros? ¿Cómo no ayudar a otros a superar el dolor, el sufrimiento, la contradicción y la tristeza si alguna vez alguien, a mí desinteresadamente, me hizo este maravilloso regalo que cambió mi vida? Quisiera entonces compartir una última reflexión. Estoy convencida que no hay fuerza externa que pueda hacer virar el rumbo frenético y violento de estas épocas. Sin embargo, gracias a este mensaje y gracias a la experiencia vivida a través de estas enseñanzas, tengo certeza de que algo grande y potente ya está despertando en el corazón de los hombres, que como se expresa en esta ceremonia, en una de las ceremonias que es la de reconocimiento, logrará dar supremacía al hombre por sobre el dinero, el Estado, las religiones, los modelos y los sistemas sociales. Y esto será porque una nueva espiritualidad despertará de su profundo sueño para nutrir a los seres humanos en sus mejores aspiraciones.
y es por ese futuro amado, un futuro sin guerra, sin destrucción, un futuro donde impere la evolución, la paz, la verdadera armonía entre los hombres, el amor, la bondad y la compasión, donde no haya fronteras mentales, que espero de corazón que este mensaje, este libro y Silo, este guía de la humanidad, cobren fuerza para que una nueva humanidad se exprese sobre esta amada tierra. Y hablo de un guía, porque los guías no aparecen casualmente. Los guías, los grandes guías, son respuestas a ese clamor silencioso, a esa necesidad profunda de cambio que requieren los pueblos en determinados momentos de la historia. Muchas gracias a todos y mis mejores deseos de paz, de fuerza y de alegría. Están invitados a charlar, a conversar y a que sigamos, si quieren, también en la parte del bar. Estamos solicitando colaboración de muchos amigos para poder emprender esto que comentaba Silvia, ¿no? Muchas gracias por estar acá.